Nunca pensé que lo que voy a decir hoy tendría algún día que decirlo, pero parece que el Señor no me deja en paz en cuanto a esto. Y más tarde, más temprano, el pastor tiene que hacer cambio de pañales también. Hay que hablar de lo que hay que hablar. Decir que la salvación es por gracia es correcto, es por gracia. Pero no decir toda la verdad, y no estoy diciendo aquí que definitivamente es por gracia, pero solo por la fe, esa fe y gracia no vienen solas. Es decir, es lo que dicen que algunos de la Reforma dijeron. Yo no sé si es cierto esto, pero noto que Lutero no dijo tal cosa, pero tal vez uno de los así llamados padres de la Iglesia, que no los hay, dijo, sí, la salvación es solo por la fe, pero la fe salvadora no viene sola. ¿Qué significa esto? Que realmente el depositar la fe en Cristo no necesariamente salva. Esa fe que usted deposita en Cristo debe venir acompañada de una conducta adecuada. El problema es que nadie sabe cuántas buenas obras hay que hacer y cuándo uno será perdonado o limpiado de esas malas obras. Bien, si este es el caso, tenemos que encarar algunas cosas que son demasiado evidentes incluso en nuestro medio. Hace algún tiempo estuvo con nosotros un caballero, era de México. Tuvimos problemas bastante, por lo menos yo. Y eso fue culpa mía por haberlo invitado para que viniera. Y confié muchísimo en él, porque siempre consideré que era una persona, desde hace muchos años lo conocí vía onda corta y todo eso. Pero demasiado tarde me di cuenta que fue un error muy grave. Bueno, ahora tuve un paréntesis de paz y de tranquilidad solo para que llegue otro problema, pero este diferente, aunque uno con el otro puede tener algún tipo de enganche, no sé si decirlo así, pero puede ser un eslabón más dentro de la misma cadena. Ocurre que en nuestro medio bien pueden haber jóvenes que vienen de alguna otra iglesia, varones especialmente me refiero, ¿no? Aquí dejo a un lado las damas, y parecen ser muy bíblicos, y por eso dejan aquella congregación que es poco menos que pagana y todo eso. Entonces es fácil que uno se entusiasme y diga, bueno, venga con nosotros. Nunca más lo haré. Estamos llegando a un punto que tendremos que invitar o señalar a alguien para que se cuide de algunos que ni siquiera entren aquí, aún de día, peor durante la noche, cuando hay algunas reuniones. Estamos evitando ya cualquier reunión nocturna, porque si seguimos sin hacer nada el día de mañana, la Iglesia Bíblica Misionera cambiará de nombre. Iglesia Bíblica, y el resto ustedes ponen lo que quieren. Pero realmente podemos llegar a extremos que yo no quiero que se llegue. Poco a poco. En otras iglesias muy numerosas todo esto no es nada. Tienen ahí sus llamados moteles, lugares de citas, pasan por allí. ¿Por qué no? Si nos queremos los dos, no hay nada de malo. Bueno, vamos a tocar varias cosas relacionadas con esto. En Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en Efesios 6, 1 y 2, porque supóngase que un hijo o una hija se meten en compromiso de engendrar y o concebir,
qué problema mayúsculo para los padres. La madre llora porque la hija ya se está haciendo madre, no tiene esposo, no se está casando, nada de eso, pero eso está en camino. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a separar un poco estas palabras. Primero, habla a los hijos, y esto incluye ambos sexos, los varones y las mujeres. Honrar. ¿Cómo pueden honrar a sus padres? Mantenerse en completa pureza. Esta palabras fueron escritas a una iglesia, no a los mundanos. Los mundanos no les importa nada. Ellos arreglan todo de alguna manera. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Llega un momento cuando va a ser muy grave la cosecha de lo que podemos estar sembrando. ¿Pensó usted alguna vez en la advertencia de Pablo, cuando él nos dice que recordemos que nunca podremos engañar a Dios? Podemos engañar a papá, a mamá, al pastor de la iglesia, a los hermanos diáconos y a otros hermanos, etc. Pero hay alguien más que mira. Nunca olvido el caso de aquel que robaba sandías. Él iba en su automóvil, una carretera donde había muchas plantas frutales de todo, pero también había sandías. Y como la sandía no crece, la sandía no está alto, está en el suelo. Entonces él bajaba del auto, iba y robaba sandía. Y cuando el dueño se dio cuenta, mandó a uno de sus hijos con una escopeta y él se subió a un árbol. Entonces cuando estaba robando, el muchacho, el ladrón primero miraba en una dirección, este, oeste, norte, sur, pero nunca hacia arriba. Y el arma estaba arriba. Entonces cuando él ya estaba y ya le tiró, pero no, claro, no lo mató, pero él se dio cuenta que alguien ahí recién miró arriba. Lo último que hacemos es mirar hacia arriba. Bueno, no me ve nadie de la iglesia, así que tengo libertad. Y luego no se da cuenta que sí, Dios le ve, que es muy serio, y Dios es el que va a tomar medidas. Supongamos que la iglesia, sabiendo cosas como sabía la iglesia de Corinto, cuando Pablo les escribió una carta y dijo que entregaran a Satanás a ese perverso. Miren qué lindo título, un joven. ¿Por qué? Porque él se iba a la cama con su madrastra. Y esto era muy serio pecado. Y luego Pablo agrega y dice, ¿no saben ustedes que un poco de levadura leuda toda la masa? Estaba hablando aparentemente en términos alegóricos, pero realmente era comprensible para todos. Y bueno, y es cierto que un poco de levadura, no hace falta poner mucho, leuda toda la masa. Un pecadito allí, un solo muchacho que está en pecado y que sabe la iglesia que es así. Y en nuestras iglesias hoy el último que se entera de cualquier gravedad de pecado, especialmente los jóvenes, son muy astutos para hacer lo que quieren. Y fácilmente nuestros baños aquí pueden convertirse en prostíbulos para no ir a uno de esos lugares de cita. Fíjense, el animal, vamos a tomar el caso de un toro. Yo sé de animales bastante porque mis padres tenían animales y ocurre, y eso aquellos que vivieron en el campo saben que es así. Para evitar y no criar toros, porque no se puede ordeñarlos, tienen que ser vacas. Entonces nace un ternerito, si es vaquita, que viva. Si no,
Si alguien quiere, le venden el torito por cualquier dinero, muy poco, y que él alimente, y tiene que alimentar, comprar leche, poner en biberón al principio, y le da como si fuera una criatura, y así lo alimenta, hasta que ya comienza a pastar. Pero una vez que crece ese animal, ¿por qué los vecinos no quieren tantos de ellos? Porque no quieren alimentarlos. La vaca por lo menos da leche y paga con algo el alimento que se le da, pero el toro no. Sin embargo, los vecinos son muy vivos. Traen la vaca cuando ésta está para aparear, vamos a llamarlo así. Es fácil, ellos saben cuándo. Entonces ella viene, ellos la traen. Y yo chico era todavía, tuve a veces el deber de recibir a algún vecino que traía su vaca, se la ataba allí y el toro ya sabía qué hacer. Los animales tienen períodos, los humanos no, para cohabitar en cualquier momento. Y ya está. Entonces, si usted hiciera la locura o intentara sacar la vaca antes de que él termine su trabajo, él le va a seguir, rompe todo, no importa, alambrado, postes, portón, lo que fuera. Da miedo y va y rompe todo. Así son hoy los muchachos, incluso de nuestras iglesias, y estas mujercillas, hermanitas, ustedes tan encantadoras, tan únicas, no se metan con esto. Son plagas. Cuando le toma este ímpetu sexual, la mujer tal vez no lo siente así y cree que el muchacho es respetuoso porque hablaba muy bien y claro, si nos queremos, está de común acuerdo y no hay nada de malo. Además, yo no estoy diciendo que tú vas a quedar sola. Y no se trata ya de un muchacho libre de todo compromiso de matrimonio. Se trata de uno que ya es papá, porque ya tiene un bebé. Pero ahora está echándole la culpa a la mamá del bebé porque ella no quiere vivir conmigo. ¿Es cierto eso? Además, ¿cómo puede saber usted que él solamente tiene ese bebé? Tal vez ya tiene esparcidos por ahí unos cuantos. Hace algún tiempo, algunos años, una linda hermanita, que incluso trabajó con nosotros un tiempito, le pregunté si ella tenía novio. Y ella dijo, sí, dijo que tenía. Muy bien. ¿Y cuándo te casas? Y más o menos no me acuerdo ya si ella me dijo cuándo y qué, porque no era de acá, era de ahí del Chaco. Y pasó un tiempo de nuevo, y yo me acordé que le había preguntado, ¿y te casaste? No. ¿Qué pasó? Se descubrió que él tenía 2 hijos. El novio. ¿Y de dónde? Por supuesto que no era que cayó del cielo o algo así. Él ya andaba con otras mujeres y era responsable de estas 2 criaturas. Ustedes, las mujeres, tienen que tener mucho, mucho cuidado. No quiero culpar a las madres. No hay madres que puedan andar detrás de sus hijas todo el tiempo. Si las hijas no tienen temor de Dios, de nada vale. Va a ser imposible. Van a tener que sujetarse a las consecuencias. Ahora, ¿cuáles son los recursos que usa el Señor para corregir a quienes se burlan de Él? Porque eso es burlarse. Y algo de esto el hermano Roque tocó hoy en una forma muy rápida. Vamos a pensar un poco en lo que yo llamo la muerte prematura. Más de una vez habremos visto esto, pero no nos dimos cuenta, por eso no lo calificamos como tal. Persona que muere, que pudo haber vivido mucho más, gozado de la vida, tal vez sus hijos todavía no crecieron, quiere verlos crecer, y hay algunos que dicen,
una cuñada mía, que es la esposa de Alex, me dice, Alex, llora todos los días porque quiere ver a sus nietos crecer. ¿Cómo es que uno ve a sus nietos crecer? No es que crecen así rapidito y ya está. No, pero ella quería estar allá a toda costa. Y así es como la mujer piensa, etcétera, y no hay nada de malo. Y siente todo esto. Yo voy a citar algunos pocos casos de muerte prematura que están en la Biblia, y aunque todos murieron, o mejor dicho, algunos estaban a punto, por un pelo se salvaron, como se suele decir vulgarmente. Pero fíjense en el segundo libro de Samuel 11, versículo 2 y versículos 11 y 25. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y Urías, más adelante ya en el versículo 11, respondió a David, porque claro, Urías Eteo era el esposo de esta Betsabé. Estamos leyendo ahora sobre Betsabé. Yo no leo todo porque tomaría mucho tiempo. Y ella era muy hermosa. Y algunos dicen, bueno, pero ¿cómo se va a bañar ahí a la vista? Y claro, él estaba caminando ahí por el corredor en el segundo piso o algo así, completamente descansado después de una larga siesta, y ve a esa mujer. ¿A quién no le va a atraer? Bueno, uno puede decir lo que quiere, pero es un hecho que él conocía muy bien que eso era grave pecado, pero Satanás no paró allí. Hubiera sido muy distinto. Dice, lo que hizo él es que ella llegó, primero él la invitó a su casa. Siendo él el rey, la trajeron y ¿qué creen ustedes? ¿Terminó todo allí? ¿Habló un poco? ¿Tomaron tereré y ya está? No. Él se fue a la cama con ella. Al día siguiente, ella vino y dijo, estoy encinta. Vamos a tener un bebé. Eso fue lo que le molestó, porque él pensaba que nadie sabría nada. Bueno, entonces él le dijo, mandó un mensajero para que Joab, que estuvo justamente en guerra, él que era el comandante del ejército de David, y los soldados fueron allí, y entre ellos el esposo de Betsabé. Bueno, estaban allí, y él pidió que el oficial, la máxima autoridad del ejército, enviara a Urías porque él le quiere hablar. Bueno, enseguida Urías llegó. Entonces él le habló y dijo, David le habló y dijo, anda, quédate con tu esposa, descansa un poco, tú ya trabajaste mucho. ¿Qué quería él? Él quería ver la posibilidad de acomodar las cosas de tal manera que allí Urías esté con su esposa y luego vendrá un hijo y entonces no se hacían exámenes como ahora se hace para saber de quién es el hijo. Además, ella tal vez no haría ninguna cuestión. Entonces, lo que va a pasar es que nadie dirá nada, nadie dirá que el hijo que venga es hijo de David. ¿Por qué? Porque el esposo Urías Eteo estaba con ella, aunque estaba en el ejército también, pero unos días estaba con ella y eso bastó para que ella concibiera. Bueno, entonces dice, pero ¿qué pasó? Lo que no calculó David era la personalidad de ese hombre, de Urías. Dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Él le dijo al rey, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa?
para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esto, hoy, como le dolió a David. Pero él todavía pensaba que había margen. Y David dijo al mensajero, ya el versículo 25, porque esto él siguió repitiendo, anda, ya está bien, lo emborrachó, hizo de todo. Pero de todos modos, Urías no quiso ir a su casa, se quedaba ahí en la entrada del palacio de David y ahí durmió con los siervos de David. Bueno, entonces ya él vio que no se puede. Escribió una carta a Joab, se la dio a Urías y le dijo, llévala y entrégala a Joab. Y en la carta él decía, pongan a Urías en el lugar más peligroso para que muera. Bueno, entonces él hizo enseguida lo que quería Joab. No sabemos si Joab se daba cuenta por qué o no, pero él leyó la carta. O sea, la sentencia de muerte, el mismo Urías llevaba solo por tener una esposa linda. Así que, varones, cuídense mucho, no busquen demasiado linda esposa, porque el día de mañana pueden tener el mismo problema. Bueno, ¿qué culpa tenía Urías que su esposa era tan hermosa? Ninguna. Pero el otro, David, tanto sufrió de otros, tanto servía al Señor, ahora viene a hacer semejante barbaridad. La propia sentencia de muerte se la llevó Urías y la entregó a su superior. Y el otro tal vez no podía ni creerlo. ¿Cómo es posible? Tal vez le dijo, ¿y tú sabes lo que está escrito aquí? No tenía idea, estaba cerrado, era para él. Y le entregó a Joab, y Joab cumplió con eso. Le colocó a él, y tal vez con 2 más o 3 soldados, y claro que los flecheros mataron a Urías muy pronto porque ese era el blanco. Ponerse en el lugar donde estaban los mejores flecheros de los filisteos. Y así fue. Y él murió. Entonces, cuando él mandó a dar un informe a David sobre la guerra, y entonces el mensajero iba a ir y dice, bueno, le dice Joab, si algo te dice David protestando, diciendo, ¿por qué se acercaron tanto? ¿No se dieron cuenta que en tal y tal caso alguien puede tirar una piedra desde arriba y matar a los que están abajo, etcétera? Tú solamente dile, también Urías murió. Y así fue. Y bueno, en el versículo, segundo libro de Samuel 12, versículos 13 y 14, entonces dijo David a Natán, porque después de eso, cuando todo eso ya ocurrió, Dios mandó a Natán, que era profeta, anda y habla a David, y puso las palabras en su boca. Y lo que él tenía que decirle era un cuadro imaginario, que había un hombre que tenía miles de ovejas, y etcétera, etcétera. Vino un hambriento muy necesitado que necesitaba, una oveja o algo así para poder tener el alimento, etcétera. Y había otro que tenía una sola oveja. Y el rico, que tenía muchas, más bien envió que sacaran aquella única al pobre y la faenaran y alimentaran al hambriento. Entonces, ¿cuál fue la reacción de David? Vino Natán a él. Cuando le habló, entonces dijo
David, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Y luego, no morirás. Ahí está el punto. Estoy leyendo en 2 Samuel 12, 13 y 14. Ahí está el 14 ahora. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese hijo no vivió. Después ella tenía otro hijo que fue Salomón. Pero es notable cómo el hombre trata de ocultar su pecado. En el caso de David, él por lo menos no murió, porque Dios así lo dispuso. Él se arrepintió, no podía revertir nada, ya murió el esposo de Betsabé, ya no había caso. No obstante, aquí lo que vemos es un cuadro muy triste. Dice en el versículo 11 de 2 Samuel 11:11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa, etcétera, lo que ya vimos hoy. Ese era la clase, el calibre del esposo de esa Betsabé, es decir, de Urías. Ahora, cuando él envió a Natán, fíjense las palabras que Natán dijo, 2 Samuel 12, 5 al 10. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, porque cuando él escuchó todo el relato del profeta Natán, y entonces él dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David mismo hablaba de ese caso imaginario, pero él no sabía que era imaginario. Él creyó que Natán le estaba contando un caso real. Y debe, oiga esto, versículo 6, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, es decir, los filisteos. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Toda persona que sigue pecando, aunque reciba el perdón y prorrogue Dios su vida, aunque ya peca que merece una muerte prematura, obviamente está haciendo daño muy grande para el comportamiento de una iglesia, de una familia o lo que fuera. ¿Cómo se siente una madre que ha hecho todo lo que pudo en bien de su hija o sus hijas? Especialmente estoy hablando de mujeres, aunque también los varones tienen mucho que ver en esto. ¿Cómo se siente ella cuando nunca vivió esa vida tan desperdiciada? Muy feliz estaba antes porque decía, mis hijas están en lugar seguro. No.
No hay ese tal lugar seguro, hay que tener mucho, mucho cuidado. Eso simplemente no existe. La lujuria es no frenable. Si el muchacho no tiene temor de Dios, espere cualquier cosa, porque es lo que va a pasar, definitivamente. Creo que en mayor o menor grado, los varones nosotros hemos tenido tal vez algún tipo de cercanía ante una muerte prematura. Aún aquellos que tienen muy buenos padres, no necesariamente salen bien. Permítanme llevarlos ahora a otra cita bíblica y a otro personaje. Vamos a leer ahora en el libro de Jueces. Aquí tenemos el nacimiento de Sansón. Sansón y Dalila, había películas de eso y todo eso, pero voy a ir muy rápido porque, claro, la historia es increíblemente interesante. Sansón fue una promesa divina. Y hay algo que Dios dice, que el versículo que hay que recordarlo, en el capítulo 13 de Jueces, dice, versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él, es decir, el hijo, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es exactamente lo que él hizo. Ahora, cuando Dios nos encarga algo para hacer, Él nos da la capacidad, por decirlo así, la herramienta. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que admitir que Él me dio la voz para poder hablar durante toda la semana y todavía poder hablar los domingos desde el púlpito. Es un don de Dios, pero uno no tiene que pensar que teniendo ese don es porque yo soy muy bueno delante de Él. No, nada de eso. Así como la salvación es por gracia son también los dones que Él nos da a cada uno de nosotros. Él da el don y se acabó. Y luego yo puedo tener muchos defectos, pero Él no mira a eso. Algo hay que, por la razón que Él lo hace, y si Él lo hace, Él no se equivoca. Al seguir leyendo toda esta historia, nos encontraremos con Manoah. Manoah era, por ejemplo, en el versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte. El ángel de Jehová era nuestro Señor, ya lo veremos enseguida. Y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, él se niega, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová, es decir, quemar la carne. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora, cuando uno lee estas palabras y lleva de aquí el cuadro al libro de Isaías 9:6, admirable, consejero, Dios justo, y ahí hay títulos de nuestro Señor. Era Él con quien hablaba Manoah. En el versículo 22, y dijo Manoah a su mujer, o sea, a su esposa, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ellos mismos se dieron cuenta que estaban en presencia de Dios, y así era. Y luego el hijo creció, era un buen muchacho, temeroso de Dios,
y sin duda sus padres le contaron todo lo que fue su nacimiento, fue algo muy singular, etc. Y ya cuando él anduvo de un lugar a otro y llegó a la edad de enamoramiento, o por lo menos de, ¿cómo diríamos?, porque no todo es enamoramiento, algo de, bueno, dejemos. Entonces, iban ellos, a él encontró a una dama de los filisteos, lo último que los padres hubieran querido. Ellos querían que él se casara con una del propio grupo de los hebreos, de la misma tribu de ellos, pero él dijo, no, esa me gusta y eso quiere que me la tomen por esposa. Pero no hay en todo Israel, ya dejemos ahora un determinado, una tribu determinada, pero hay en Israel una mujer. No, pero esa me gusta y se acabó. Y comenzó a hacer, y muchas cosas que él hizo que yo no voy a tocar ahora, pero fue todo para su fracaso. Pero lo que me llamó la atención es que él caminaba con su padre y su madre para ir a hacer arreglo de matrimonio. Iban rumbo a los filisteos. Cuando iban, en una de estas, este muchacho se salió del sendero de ellos y naturalmente allí se encontró con un león que rugía. Y el león ruge, dice en 1 Pedro 5:8, dice que Satanás es como león rugiente y hay que tener mucho cuidado. Pero también a nuestro Señor se le llama león. Bueno, muy bien. Entonces él, así nomás, tenía una fuerza, Sansón, que mató a ese león como si tal fuera, sin tener nada en sus manos, y lo dejó ahí el cadáver. Y se fueron, volvieron, y cuando volvieron otra vez a ver a los filisteos, él fue por curiosidad para ver qué del cuerpo muerto del león. Sorpresa de sorpresas. Vio que lo que era un animal muerto ahora era un panal de miel adentro. Porque claro, se secó todo lo que había dentro de la carne del animal, pero quedó el cuero. Y entonces las abejas buscan siempre un refugio. Y encontraron refugio allí y construyeron su panal y había miel. Entonces él sacó algo del panal con miel y fue caminando hasta alcanzarlos a ellos comiendo miel. Y les dijo si ellos querían miel. Y dijeron que sí. Yo también hice eso de comer directamente del panal en una época. Pero aquellos que tienen colmenas y eso, saben de qué estoy hablando. Entonces, probaron, pero nunca supieron de dónde venía. Y era de un león que él había matado. Pero escuchen, jóvenes, podemos obtener una victoria tremenda, nada menos que sobre el león rugiente. Es decir, decía un predicador una vez que qué lindo es ver a Satanás desde atrás, cuando se va porque fue derrotado y con la cola entre las patas, porque no le queda otra, se rinde, no hay fuerza, no hay manera de hacer el muchacho o la muchacha o los muchachos, simplemente lo derrotan, no tiene parte en la vida de ellos. Bueno, así ocurrió con Sansón, todo fue bien. Pero después, una simple mujer, que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, pero sí de dioses, plural, y
minúscula. Bueno, entonces él creyó que se hizo tanto con el león. ¿Quiénes son los filisteos? Mucho más barato me sale, mucho más fácil. El problema es que los jóvenes, cuando se meten en problemas o en supuestos enamoramientos, que no es más que temperatura que pasará, entonces no se dan cuenta. Hay una serpiente muy grande y muy venenosa. Dicen que esa serpiente puede morder a 6 elefantes y morirán del veneno poderoso que tiene. Pero las serpientes, muchas veces no sabemos eso, cambian de piel cada año. Hay ciertos días que cambian de piel. Pero esa en particular, esa serpiente, cambia todo menos aquí donde están los ojos. Entonces, los que cuidan a esas serpientes ahí en el zoológico, por ejemplo, hay un zoológico grande allí en San Diego, California, tienen que ir y agarrar a esa serpiente, sacar esa parte que quedó para que cuando venga la nueva piel pueda cubrir de nuevo, porque si no va a quedar muy mal y el pobre animal no va a poder ver. Y decían los que hacían ese trabajo, el problema no es agarrar la serpiente, el problema es soltarla. Meterse en problemas es muy fácil. Desmeterse, yo invento la palabra, alejarse del problema, ahí está el asunto. Usted puede meterse con una mujer y ella va a decir que ahora tienes que mantener a esta criatura. Pero había sido que el joven ya se casó con otra, o tal vez con otra más después. Y esa se hace una línea de potrillos que están galopando por ahí, y cada uno está siendo afectado. El problema no es agarrar la serpiente, es soltarla, porque allí es donde ella puede tomar la revancha y tratar de, uno la agarra cerca de los que hacen eso, ya saben cómo hacerlo, del cuello, y ahí pueden hacer lo que quieren, pueden meter esa cabeza en algún recipiente, ella pretende que está mordiendo algo y deja allí todo su veneno. Y después vienen los otros y ayudan y sacan toda esa parte que quedó de la piel y se acaba el problema. Ya se hizo el trabajo. Aplicando esto al pecado en el que nos metemos, es exactamente lo que hizo Sansón. ¿Cómo terminó él? Bueno, pobre muchacho. Llegó el tiempo cuando él perdió ambos ojos, porque ellos, con la ayuda de esa mujer, hoy diríamos 100% mundana, cochina, y él se fue a meter en un chiquero. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, él no creía que era para tanto, porque ella era muy linda. Si ustedes ven una película que se llama Dalila, Sansón y Dalila, yo no la vi, pero dicen, no van a poner cualquier figura, cualquier mujer, debe ser una bien serpiente, bien atractiva, bien amable. Pero claro que parece muy linda, bien pintada, bien vestida y todo eso. Entonces el muchacho dice, ay, me muero sin ti. Y escribe poemas y le manda y esto y aquello. Esa es una locura. No se da cuenta que está trabajando con una serpiente que es capaz de, teniendo el veneno que tiene, de matar a quién sabe cuántos elefantes. Y eso es lo que pasa. Pero no nos damos cuenta. Entonces le sacaron los 4 ojos por el daño que, según ellos, los filisteos, él había hecho
a los filisteos, quemando sus cosechas y todo esto, y él estaba ciego. Tan hermoso que era, su cabellera creció y todo eso. ¿Cómo lo veían todo esto los padres? Y bueno, veían con mucha tristeza, con mucho dolor. Hicieron todo lo que pudieron. Ella, la mamá de él, dejó de comer lo que se le dijo que no comiera, nada de, digamos, de la familia de la uva y cosas así. Y bueno, y a él también se le prohibió eso. Él se condujo bien en eso. Pero llegó el momento, y es el momento muy crítico, cuando tanto la mujer como el varón llegan al punto de, la constitución total de su cuerpo. Entonces llega la necesidad propiamente sexual. El mundo lo arregla muy fácilmente. No todos tienen el mismo problema, pero muchos tienen un serio problema con esto. Entonces, en el mundo, no, eso está bien, juntarse. El otro día supe que un chico con una chica en un colegio tuvieron intimidad y él ya embarazó a la chica. 12 o 14 años. A los 14 años va a ser papá. ¿Qué le parece? Qué experiencia que tiene, ¿no? Eso, los animales está bien, ellos lo hacen. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos porque ellos no saben hacia dónde van con todo esto. Bueno, cuando él ya quería tomar venganza de los filisteos, ellos estaban celebrando en grande su gran victoria. En un piso alto, era un edificio grande, tenía pilares. Sansón, como ya no podía ver, no tenía ojos, pidió al guía de él, porque ellos pidieron, después de estar allí bailando y música y todo esto, pidieron que traigan a Sansón para divertirnos un poco. Bueno, trajeron. Y mirándolo a él, esa era la diversión de ellos. Lo que ellos no sabían es que Dios, a pesar de todo, no había dejado a Sansón y no haría nada en bien de quienes hicieron lo que hicieron. Hubieran dejado que Dios hiciera lo que él quería. Sin embargo, Sansón murió prematuramente. A pesar de todo, al mismo tiempo, tengo que decir, él cumplió con la parte a que a él le correspondía. Comenzó a salvar a Israel de los filisteos, porque cuando lo trajo el muchacho a ese edificio, él tomó un pilar con una mano y el otro con otra mano y pidió: Señor, dame las fuerzas que necesito para que muera yo con ellos por causa de mis 2 ojos que me sacaron. Movió eso y ¡bam!, cayó todo. Dice que mató a más gente en ese momento que todo cuanto había matado en su vida. Bueno, se desquitó, es cierto, pero murió prematuramente. Y hay muchos de esos que o murieron o a punto de morir. Hay un texto en el Nuevo Testamento, hay varios, pero hay uno que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a leer primero en el en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, es muy conocido el texto, y dice así: pero cierto hombre, versículo 1, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, o sea, ya un cadáver, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esa es muerte prematura. Lo que pasó, si leemos antes, es que la gente estaba vendiendo sus heredades, no sus viviendas que ellos necesitaban, sino aquello sin lo cual ellos podrían vivir muy bien. Pero daban eso para la causa del Señor. Aparentemente, Ananías le había dicho a Pedro que él trae el precio de todo cuanto obtuvo por la venta de su heredad. Y ella, la misma cosa, llegaron a un común acuerdo y dijeron que fue así. Teníamos que leer esto porque luego viene el capítulo 8 del libro de los Hechos, un poco más adelante, y hay otro caso allí. Un caso que muchos predicadores, no estoy conforme con lo que ellos interpretan. Había ya un mago, un tal Simón el mago le llaman. Bueno, resulta que cuando llegó Pedro y vinieron otros allí, Felipe, y predicaron el Evangelio, ese mago quería que le den poder para que él también pueda imponer las manos. Sobre quien él imponga las manos recibe el Espíritu Santo. O sea, él vio que su negocio se iba abajo. Vamos a leer desde el versículo, en capítulo 8 de Hechos, desde el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Oiga ahora, Simón, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado, etc. Ya allí no tiene que ver con nuestro tema. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué él se asustó tanto? ¿Murió él? No. Pero casi. Lo que pasó aquí es que él seguramente supo lo que pasó días anteriores en Jerusalén con Ananías y Zafira, que era una pareja, esposo y esposa. Y ellos intentaron también engañar, y justamente al mismo Pedro. Y no lograron porque Dios obraba a través de él. Era como engañar o pretender engañar a Dios o engañar al Espíritu Santo. Entonces hay algunos que dicen que él era supuestamente él se había arrepentido y recibió al Señor porque dice que él también se bautizó, etc. Y hasta se bautizó. No. Aprendamos, hermanos, de una vez y para siempre. Si la Biblia dice tan claramente que él se arrepintió, no dice que pretendía haberse arrepentido, supuestamente se arrepintió. No, él se arrepintió, es decir, él recibió al Señor y él fue bautizado. Lo que yo veo aquí no es que había sido genuina o no. Para mí sí que fue genuina el arrepentimiento de él. Donde él falló fue en intentar obtener un don que no es don, no se vende. El don que tuvo Pedro y otros con él es don, es regalo. Y lo que es regalo es regalo. No hay que pagar por eso. Y él ofreció dinero. Dios no quería que él estuviese en eso, pero las palabras que él aquí dice cuando Pedro le dijo que en hiel de amargura te veo, y entonces luego dice, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Cuál era esta? El pretender por dinero obtener un don que no era para él. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Era un pensamiento terriblemente dañino, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, el mismo mago, rogad vosotros por mí al Señor. ¿Para qué? Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué dijeron ellos? Ellos no dijeron más que en hiel de amargura veo que estás, etc. Creo yo que tenemos que agregar aquí que ellos o él se habrá dado cuenta o supo, le dijeron, o ellos mismos le dijeron. Algo muy parecido hizo una pareja hace poco tiempo, pocos días, en Jerusalén, y murieron ambos. Solo 3 horas de diferencia hubo en cuanto a la muerte entre el esposo y la esposa, y fueron sepultados. Nunca regresaron a su hogar. Jóvenes, en óptimas condiciones. Si nosotros no tomamos la Biblia muy en serio y no enseñamos lo que la Biblia enseña, vamos a ser culpables delante de Dios y probablemente el fracaso nuestro puede llevarnos también a una muerte prematura. Es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa en muchas iglesias como la nuestra? ¿Cuál es el método de Satanás para debilitar y corromperla y cargarla de madres solteras que ni se sabe si es soltera, casada, viuda o qué es? ¿Por qué? Porque tiene hijos, anda siempre sola, no tiene a nadie,
tiene una criatura que mi mamá lo cuide, y esa criatura es otro candidato para el día de mañana unirse a los de la droga, etc. El otro día mostraban a un chico que se le está pudriendo toda la pierna. En Rusia él vivió, pero ahora ya estaba, por supuesto, en Chicago, Nueva York, digamos, Estados Unidos. Y ¡ay, qué horrible lo que se ve allí! Y a colores, como es la carne, se le está cayendo la carne por pedazos, y decía el artículo que se le iba cada vez más y más, y eso no tiene curación. Candidatos para eso son aquellos que viven sin papá, sin mamá, sin la debida atención, y no hablemos ni para nada sobre la necesidad de orientarlos espiritualmente. Entonces, ¿tomaremos medidas drásticas? ¿Seguiremos igual como siempre? Bueno, no permitiremos que el pedido aquí del templo y, digamos, la emisora o el predio completo de donde estamos se convierta en un prostíbulo. Ustedes saben lo que esto significa. Entonces, si esto va a ser así, tenemos que recordar que no es aquí. Hay muchos lugares ahí para ir, y aquellos que escapan de una iglesia donde hay modernismo y todo, vuelvan a esa iglesia. No los queremos aquí. No estamos rogando que vengan. No son personas arreglables. Es una palabra que se la puede usar también. Bueno, porque si están huyendo es porque a alguien no les sirvió. Y estarán contentos que se fueran allí a la iglesia bíblica, que se arreglen ellos. Dirán los de la iglesia bíblica. No, tampoco nosotros queremos. Nunca me vi obligado en mi pastorado de tantos años a decir lo que en 1 Corintios 5, 4 y 5 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto está en 1 Corintios 5, 4 y 5. Él dijo que la iglesia entregue a Satanás, y luego usa la palabra a ese perverso. ¿Dio resultado esto? Sí. En 2 Corintios 2, 5 al 11 leemos otra vez: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Claro que no todos votaron en la iglesia para entregar a ese perverso a Satanás. Algunos sí, otros no. Así que dice, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y luego continúa en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y continúa. O sea, dio resultado. La firme, digamos, posición de Pablo, y con su consentimiento, luego la iglesia, para deshacerse de esa suciedad de ese joven, dio resultado. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Mientras venga alguien y aquí comienza a coquetear con alguna muchacha de la iglesia, vamos a defender a la muchacha, vamos a defender a sus padres. Ver a la madre llorando por su hija, que descubre quién sabe cuántas cosas en su celular y cosas por el estilo.
Y lo peor es que a veces de quien menos uno espera, esa es la persona buscada por estos, no lo voy a llamar gavilán, sino más bien perros. El perro no es tan bueno como el gavilán busca los pollitos, así que no hay problema. Permítanme leerles algo que le puede ayudar mucho a modo de broche. En el libro de Números 32:23, fíjense la inversión de los mismos números, dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es muy fácil pecar, pero tenemos que recordar que nuestro pecado nos alcanzará. Hermanos, a mí no me molesta si viene una madre, acongojada, entristecida y desea hablar conmigo. Yo no tengo problema para hablar con esa hermana, porque ella también trata de hacer lo que puede y ya no le queda más energía ni capacidad para manejar el asunto. Por eso no tiene por qué temer a este ultimátum aquí en el libro de Números 32:23. En Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, es decir, nuestra partida de aquí a la presencia del Señor, que cuando creímos. Así es. Y luego, todavía en Gálatas 6:7, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, hermanos, es tan fácil autoengañarse. No, a mí nunca me va a pasar eso. Sí que le va a pasar. Yo viví bastante años, viví vidas a veces, como decía el hermano, una doble vida, y es muy fácil que cualquiera caiga en eso. Y después uno busca a ver si hay alguien responsable o culpable, que no sea yo. Uno tiene que reconocer y Dios tiene que tomar medida. Y yo creo que algo parecido a lo que Dios hizo con David, cuando le dice no morirás, no es que él no murió, un poco más adelante encontramos el texto cuando habla acerca de la muerte de David, pero no moría prematuramente. Yo también voy a morir, todos ustedes también, pero mi deseo es que ninguno de nosotros muera prematuramente, cuando todavía la iglesia nos necesita, la familia nos necesita, el cónyuge nos necesita, los hijos nos necesitan, etc. Nunca como ahora se necesita de los mayores para con los que todavía no se han desarrollado debidamente.